Hablemos de la realidad de Bolivia y empecemos por el concepto de realidad. Realidad es aquello que observamos, que vemos, que sentimos y sobre todo que existe. ¿Las palabras pueden cambiar la realidad? Sí, y eso se acostumbra en política. Por ejemplo, la política tiende a poner la realidad que quieren vender a sus ciudadanos a través de una agenda política mediática. Algunos ejemplos. En Estados Unidos, en la Primera Guerra Mundial, escondieron el número de muertos de ciudadanos americanos en esta contienda bélica. ¿Para qué? Para lograr la aprobación de los ciudadanos respecto al ingreso de este país en la Guerra Mundial. También el Vaticano, por muchísimos años, escondió algunos escándalos que tenían, evadía su realidad. La dictadura también quería vender ciertas realidades a través de la prensa y de sus políticos aliados para poder esconder lo que realmente pasaba con las persecuciones, muertes que sucedían en esos tiempos nefastos de dictadura. Entonces, ¿qué podemos decir? La realidad es vender una realidad que les conviene es también evadir la responsabilidad que ellos tienen. Por eso nuestro análisis del día de hoy se refiere a la realidad que quiere vender el gobierno, la prensa y la derecha política boliviana. ¿Qué quiere vender el gobierno? ¿Qué quieren hacernos creer que está pasando en el país? Primero, que tenemos que atacar a ese grupo de delincuentes que pertenecen al movimiento al socialismo y ahora que son los de los movimientos sociales. Necesitan vendernos esa realidad. También nos quieren hacer creer que no les temblará la mano sobre la corrupción y esa no es la realidad, porque queremos recordarles al gobierno que ellos tienen más de 50 casos de corrupción y falta de transparencia y ellos ponen en la agenda mediática los temas morbosos que les conviene para poder evadir sus responsabilidades. Sus responsabilidades, por ejemplo, en el caso respiradores, esos 500 famosos respiradores que jamás llegaron. El caso de los tests, que más de 600.000 bolivianos se quedarán sin pruebas por la ineficiencia y la incapacidad del gobierno. También nos quieren hacer creer que ahora han llegado 200 respiradores, pero por donación de Estados Unidos. ¿Qué hicieron con los 6 créditos y 8 donaciones, donde se tenía que usar esos recursos para vencer el COVID-19? ¿Qué realidad nos quieren vender? Que hace una semana faltaba el oxígeno y ahora ni la prensa, ni el gobierno, ni los políticos hablan de la falta de oxígeno. Todo eso fue un acto montado, fue una gran mentira y querían vendernos una realidad para esconder lo que realmente estaba pasando en el país. ¿Y quiénes son sus aliados? Son la prensa. La prensa ataca y descalifica todo el tiempo al MAS y a los movimientos sociales. ¿Qué hacen los políticos de derecha? También descalifican y adjetivizan, por ejemplo, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz a los movimientos sociales. ¿El gobierno se indignó sobre el racismo y estas declaraciones? No. ¿La prensa se indignó? ¿Hubo un solo titular al respecto? Tampoco. Y los políticos guardaron un silencio porque están determinados y seguros que su voto tiene que ser el voto de la clase media, de las élites, y no de ese voto que es el pueblo. Pero ¿qué es lo que realmente está sucediendo en el país? ¿Cuál es la realidad de Bolivia? La salud de Bolivia está empeorando, y no solamente por el COVID-19, sino porque existen muchísimos pacientes que el día de hoy tienen enfermedades de base y el gobierno no tiene la capacidad de atenderlos. ¿Por qué no nos cuentan de ese número de fallecidos respecto a la falta de atención? La economía se está destrozando y el gobierno, la prensa y los políticos están callados. ¿Por qué nadie habla de la elevación de la tasa de desempleo, donde el año pasado teníamos un 4%
y hoy tenemos un 8%. ¿Por qué no hablamos de la economía informal, que el año pasado estaba establecida en diciembre del 60%, y 8 meses después tenemos un 80% de economía informal? ¿Por qué no hablamos de los intereses del oriente boliviano y de la coincidencia que se tiene que un ministro de Economía sea cruceño, que el ministro de Planificación sea cruceño, que el ministro de Desarrollo Rural, de Desarrollo Productivo y el presidente de YPFD y el ministro de Energía sean cruceños o parte de la media luna del oriente boliviano? ¿Por qué? Porque no quieren que veamos la realidad. El país se está manejando por intereses económicos y no solamente por intereses políticos. Bien decía Saramago, el gran premio Nobel, que la realidad necesita expresarse. Pero ¿cómo puede expresarse si el gobierno, la prensa y los políticos bolivianos están guardando un silencio cómplice cuando quieren vendernos el discurso y de aquello que quieren que las bolivianas y los bolivianos hablemos? ¿Qué quieren que nosotros hablemos? ¿De la morbosidad y de chismes de la política? En el país están sucediendo cosas mucho más serias. Por ejemplo, necesitamos salud, necesitamos recuperar la educación, necesitamos alimentación, necesitamos mejorar la economía y necesitamos volver a democracia. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que tener la responsabilidad como ciudadanos, y a ti, especialmente a ti que dudas todavía por quién votar, quieren ir contra tu mente, quieren ir